Buenas chicos, antes de empezar el miércoles de examen, por favor. Ok, Profe, bueno. una pregunta con respecto al examen. Dime, hijo. Pero buenas tardes. Buenas. ¿Vamos a utilizar modo externo conexiones de Arduino o solo va a ser simulaciones dentro de MATLAB? No, no vamos a hacer software. ¿No software? No, no vamos a hacer software. O sea, solo va a ser preguntas teóricas. Sí, no, o sea, también va a haber ejercicio, pero a mano. Ah, ok, o sea, a mano. Ya, ok, profe. O sea, ustedes pueden validarlo en MATLAB, Simulink, como ustedes quieran, ¿no? Pero las Mm. respuestas van a tener que llenar ahí en el examen. Ah, ok, profe. Y otra pregunta. También proyectos no vamos a usar software, entonces tampoco. Software proyectos. No, 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 no sé usar software en proyectos, ¿no? O sea, ustedes pueden usar, yo las preguntas las pongo de opción múltiple y selecciono. Ahora, eh, por lo general, la resolución la pido que hagan en la hojita aparte, me tomen una foto, la suban, ¿no? Pero si ustedes usan software, no hay link tampoco. Ok, profe. Ya. Pero, o sea, por ejemplo, para máquinas de estado, esa es la pregunta, porque máquinas de estado de ley tenemos que usar MATLAB. No, O, máquinas de estado puedes dibujar con tu manito. ok, ok, profe. Entonces, esa Ahora, era mi ahora, cuestión. claro, lo que yo digo es, por ejemplo, yo les digo, hagan la máquina de estado para encender, qué sé yo, un ventilador. Ok, entonces ustedes dibujan, pero si quieren verificar el funcionamiento, pues ejecutas en el Stateflow y si funciona, pues igual, bien. Sí, Mm, pero yo ok, les profe. pido que la diagrama, no más pido que la diagrama. Ya. Bueno, Gracias, profe. ya. Entonces vamos a darle con el caso práctico de un robot de 2 grados de libertad. Bueno, saltamos directamente a él porque podríamos ver el de 1 grado de libertad, pero eso si entendemos el de 2 grados, pues ya les digo el de 3, el de 4, el de que sea, van a entender. Ya. Entonces vamos a hacer estos 2 días, este y la próxima clase, un modelado de robótica, la aplicación justamente del diseño específico orientado a robótica. ¿Ya? Ok, entonces miren, vamos a poner dos péndulos, justamente un robot de 2 grados de libertad. No se asusten, toda la robótica prácticamente se basa en esto, así que, como les digo, si le ponen atención a esta parte de aquí, pues con robótica no van a tener mucho lío después. Ya. Eh, están los dos péndulos. Ustedes pueden considerar que este es el hombro y el codo de cualquier robot antropomórfico que nos podamos encontrar, donde sea, todo es el funcionamiento el posicionamiento justamente del instrumento, del efector final, se basa en la posición del hombro y del codo del robot. También de la cintura, ¿no? Pero la cintura suele pasar que, tercer grado de libertad, ¿no? Suele pasar que si yo ya tengo definido el área de trabajo, pues la dinámica se basa en el análisis de los 2 grados de libertad. Hay robots que tienen 5 o 6 grados de libertad, 7 algunos. Dicen que para podernos rascar la espalda debemos utilizar 7 grados de libertad. ¿No? Puede ser. No me he puesto a contar. No sé. A los que estudian robótica les interesan esas cosas. Pero lo que a nosotros nos interesa es el modelo y ver la forma de validarlo. ¿Ya? Ok. Entonces, miren, ese sería un robot. Como les digo, la robótica termina analizándose estos 2 grados de libertad, a los cuales les voy a llamar Q1, a ese ángulo, y al ángulo que forma el segundo eslabón, con la proyección del primer eslabón le vamos a llamar Q2. Bueno, la longitud del primero le vamos a llamar L1, la longitud del segundo L2. Aquí en la junta, chicos, vamos a tener el tau 1, es decir, la actuación del primer actuador o el torque del primer actuador, y vamos a tener el torque del segundo actuador. Bien. Bueno, toda la robótica
reduce a encontrar la ley o la forma de tau 1 o tau 2 para posicionar al extremo de este robot en el punto PXY. De acuerdo, que es el extremo del robot a donde quieres alcanzarle, a donde uno quiere ubicarlo a este robot, ¿no? Ya, entonces lo primero que vamos a hacer es escribir las coordenadas de ese punto con respecto a las coordenadas 0, 0 que están ubicadas aquí. Okay. Asumiendo que conocemos Q1 y Q2, es decir, los ángulos que forman los eslabones de esta cadena cinemática o los eslabones de este robot. Entonces vamos a darle ahí. Entonces decimos que las coordenadas del punto PX van a ser igual. Bueno, tenemos este X1 y Y1. Vamos a llamar Y1 X1. Y vamos a tener un Y2 X2. Ok, entonces decimos que las coordenadas del punto X serán a X1 más X2. ¿De acuerdo? ¿O no? Bueno, serán más de esta coordenada. Más de esta coordenada. Vamos a escribirlo directamente con las ecuaciones trigonométricas para no hacerlo de uno. Entonces decimos de X1 que será igual a L1 coseno de teta 1, de Q1, perdón, que sería esa coordenada de X, ¿no? De Q1 más, aquí tendríamos L2, ¿por qué coseno? Es seno, teta opuesto. Chicos, aquí fallé, es seno. Es seno, L1, si es cateto opuesto, este X1, ¿no? Más L2, y sería este pedazo de por aquí, ¿no? Tendríamos este pedazo de por acá, que le vamos a llamar L2 seno de teta 1 de Q1 más Q2. Bien, esa sería la posición PX, ¿no? PX. Y en Y vamos a hacer lo mismo, sería esto, más este segmento, tendríamos la posición del punto en Y, que va a ser igual a menos L1 coseno de, teta, de Q1, que sería este de aquí, ¿verdad? Y tendríamos menos L2 coseno justamente del ángulo. Este ángulo de aquí es Q1, ¿no? Este ángulo de aquí es Q1, este ángulo de aquí es Q2, más Q1 más Q2. Bueno, ya tendríamos las coordenadas de ese punto PX, PY. Ya, en robótica lo que acabamos de resolver se llama la cinemática directa. Vamos a escribirle ese nombre, cinemática. Cinemática directa. Ok. Lo que me interesa de esto es llegar al modelo dinámico de este robot de 2 grados de libertad. ¿No? Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es ubicar las coordenadas de este punto. Las coordenadas de este punto están dadas por Px, Py. Ahora, en el robot se controla tanto la posición como la velocidad con la que llego a ese punto, ¿no? Se debe controlar este punto, las coordenadas de ese punto y la velocidad con la que llegamos allá. Entonces, como necesito controlar la velocidad con la que llego allá, entonces vamos a calcular la velocidad de este robot, ¿no? Entonces sería Px punto va a ser igual a la derivada, que sería L1 coseno de teta de Q1 por Q1 punto más L2 coseno de Q1 más Q2 por Q1 punto más Q2 punto, ¿no? Y la coordenada en PY punto va a ser igual, la derivada del coseno menos seno, entonces tendríamos L1 seno de Q1 por Q1 punto más L2 seno de Q1 más Q2 por Q1 punto más Q2 punto. Y ya tendríamos la velocidad de movimiento de ese robot. Como les decía, si nosotros tenemos determinado tanto la posición y la velocidad con la que llegamos a ese punto, entonces hemos resuelto la cinemática directa de ese robot. ¿Ok?
¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe. Bueno, entonces creo que estamos bien hasta ahora. Ya, si me permiten escribir esta ecuación, le vamos a llamar 1, la vamos a escribir de esta manera. Le vamos a poner px punto va a ser igual a L1 coseno de teta 1 por teta 1 punto más L2 coseno de teta 1 más teta 2 por Q1 punto más L2, lo mismo, ¿no? Coseno de teta 1 más, perdón, Q1 más Q2 por Q2 punto y PY punto lo vamos a escribir como L1 seno de Q1 por Q1 punto más L2 seno de Q1 más Q2 por Q1 punto más L2 seno de Q1 más Q2 por Q2 punto. Entonces, y si reemplazamos esto de la siguiente manera, miren, pongo yo aquí Px punto por aquí Py punto va a ser igual a una matriz. Esa matriz va a estar formada por L1 coseno de teta de Q1 más L1 coseno de Q1 más Q2. En este punto vamos a poner L2 coseno de, aquí es L2, ¿no? L2 coseno de Q1 más Q2. Y ponemos L1 seno de Q1 por, perdón, más L2 seno de Q1 más Q2. Y aquí ponemos L2 seno de Q1 más Q2 por, pongo Q1 punto y Q2 punto. Vamos a obtener la misma ecuación de acá arriba, ¿no? Simplemente que una notación matricial. Que a esto se le conoce como el jacobiano de ese robot, ¿no? Que depende de Q1 o de Q2. Que está un jacobiano que depende de Q1 de Q2. Entonces, la relación de las velocidades de los robots va a ser igual. La velocidad lineal del extremo del robot es igual al jacobiano del robot que multiplica a la velocidad angular de los eslabones del robot. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pongámosle así. Le ponemos, miren, así. Q1 punto, Q2 punto. Y esto va a ser igual a J, de manera general, ¿no? Por omega punto. Que es la relación que existe siempre entre los robots, las velocidades de los eslabones. Ya. De la velocidad lineal del extremo con la velocidad angular de cada uno de los eslabones del robot. ¿Sí? Entonces, bueno, así se podría determinar cuál es la velocidad del extremo. ¿Para qué necesito yo la velocidad? Pues para determinar la energía cinética con la que se mueve ese robot. Ya. Bueno, también necesito determinar la posición del extremo, ya lo tenemos aquí, y cuando el ejercicio se torna del otro lado, es decir, miren, si estamos acá y conozco las coordenadas de este punto y quiero saber cuál debe ser la configuración del robot para llegar a estas coordenadas, se dice que estoy resolviendo en cambio la cinemática inversa. La cinemática inversa. Para este robot, la cinemática inversa se resuelve de una forma bastante fácil. Hay que copiar esta ecuación que le voy a llamar la ecuación 0, ya que a este le llamé la ecuación 1. Vamos a trabajar con la ecuación 0. La voy a copiar aquí otra vez, ¿no? Es que es Px es igual a L1 seno de Q1 por, ¿está bien? Más L2 por el seno de Q1 más Q2. Y Py, que es igual a menos L1 coseno de Q1 menos L2 coseno de Q1 más Q2.
Entonces, miren, ahora voy a resolver la cinemática inversa, que dice lo siguiente. Conozco los extremos o el extremo del robot, las coordenadas del extremo del robot, y lo que necesito saber son cuáles son la configuración, cuál es la configuración del robot o cuál es el valor de los ángulos que se deben formar para que el robot llegue a ese punto. ¿Ok? Esa sería la cinemática inversa. ¿Para qué me sirve eso? Entonces, supongamos que yo tengo por aquí un lápiz y hay que recogerlo. Conozco las coordenadas del lápiz X, Y. Entonces, lo que yo le digo es, mira, las coordenadas al robot, las coordenadas son X, Y. ¿Cuál debe ser el ángulo Q1 y Q2 para que tú puedas llegar a esas coordenadas? Eso significa resolver la cinemática inversa. Entonces, es lo que vamos a hacer para ese robot. Ya, entonces, lo primero que tenemos que hacer es sumar esto y elevar al cuadrado. Así se nos van senos y cosenos. Acuérdense que si tengo senos y cosenos, pues lo primero que hay que hacer es elevar al cuadrado, sumar y así nos evitamos de los senos y cosenos. Entonces, si sumamos las dos ecuaciones y elevadas al cuadrado, tendríamos px al cuadrado más py al cuadrado va a ser igual a, y aquí tendríamos que poner L1 al cuadrado por el seno cuadrado de Q1 más el doble producto de este por este, que serían 2L1L2, seno de Q1 por el seno de Q1 más Q2, más el cuadrado de este de aquí, más L cuadrado, L2 al cuadrado, seno cuadrado de Q1 más Q2, más este de aquí al cuadrado, serían L1, este de aquí, ¿no? L1 al cuadrado por el coseno cuadrado de Q1. Este por este, que sería más 2L1L2, seno, perdón, coseno, por el coseno de Q1, por el coseno de Q1 más Q2. ¿Okay? Y más, de aquí tendríamos que escribir el cuadrado de esto de aquí. Entonces sería L2 al cuadrado por el coseno cuadrado de Q1 más Q2. Ya. Entonces ahora sumamos lo que haya que sumar y despejamos pues lo que tengamos que despejar. En este caso acuérdense que tenemos que encontrar la configuración del robot, es decir, para mí dato es PXPY, esto es dato, entonces debemos encontrar Q1 y Q2. Estas serán las incógnitas. Ok, entonces si sumamos eso vamos a tener que px al cuadrado más py al cuadrado va a ser igual. Miren, si sumamos este L1 al cuadrado, seno cuadrado de teta 1 más este, pues simplemente tendríamos L1 al cuadrado, ¿no? Porque seno cuadrado de Q1 más coseno cuadrado de Q1 nos va a dar igual a 1. Y ahí tenemos eso. Luego hacemos más. Miren, si sumamos este L2 al cuadrado, seno cuadrado, más este L2 al cuadrado, coseno cuadrado, pues nos va a dar L2 elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque seno cuadrado más coseno cuadrado, pues por lo general es igual a 1. Y luego nos quedaría estos dos términos, ¿no? Entonces nos quedaría más, saco factor común 2L1 y L2, que multiplica al seno de Q1 por el seno de Q1 más Q2. Y acá tendríamos que escribir más el coseno de Q1, que multiplica el coseno de Q1 más Q2. Ok. Entonces, bueno, aquí tendríamos px al cuadrado más py al cuadrado va a ser igual a L1 al cuadrado más L2 al cuadrado más 2L1L2. Y si analizamos, esta es la identidad trigonométrica de la diferencia de dos ángulos del coseno de la diferencia de dos ángulos, ¿no? Es decir, si tenemos coseno de Q1 menos Q2
Esto va a ser igual a seno de Q1 o coseno, ¿no? De manera general lo escriben así. Sería igual coseno de Q1, coseno de Q1 no, cambiémosles de, si no les voy a confundir con el resultado que voy a tener arriba, ¿no? Pongamos de ángulos de manera general. Coseno de alfa beta, ¿no? Menos alfa beta, supongámosle más menos. Será igual al coseno de alfa, coseno de beta, menos más. Se cambia el signo, seno de alfa, seno de beta. Entonces, si uso esa identidad trigonométrica, me va a quedar esto de la siguiente manera. Por el coseno del alfa menos beta. El alfa será Q1 menos el beta, que será Q1 menos Q2. Ya, ese sería, si aplicamos a esto, la identidad trigonométrica esta del coseno. Bueno, entonces tendríamos que px al cuadrado más py cuadrado va a ser igual. Entonces tendríamos L1 al cuadrado más L2 al cuadrado más 2L1 L2 por el coseno de menos teta 2. Pero como el coseno es par, tendríamos que escribir coseno de teta 2. Okay. Acuérdense que las incógnitas son los ángulos. En este caso tendría que despejar teta 2. Por lo tanto, diríamos que el coseno de teta 2 va a ser igual a px al cuadrado más py al cuadrado menos L1 al cuadrado menos L2 al cuadrado dividido para 2L1 L2. Ya. Entonces, aquí una cosita muy importante, ¿no? Entonces, que a este le vamos a llamar K. Decimos primero que si K es menor que 1, entonces el coseno de Q2 pertenece a los números reales. Ojo, el coseno de Q2 es elemento de los números reales. Por lo tanto, existe una solución y quiere decir que E2 es igual a A coseno de K. Pero ¿cuál A coseno de K? Entonces, voy a graficar aquí una situación con ese péndulo. Supongamos que aquí está el péndulo doble. Y quiero llegar a este punto de aquí. Entonces, miren, esa es una situación. O tengo este péndulo, es el mismo péndulo, solo que configurado para el otro lado. A este le llamamos brazo izquierdo. Si ustedes ponen su brazo en esa posición de la forma blanca, van a ver que la única forma de ponerlo así es con el brazo izquierdo. Lo que pasa con el brazo derecho. Si ustedes tratan de poner con el brazo azul, solo podrán poner de esa manera con el brazo derecho, si se fijan, ¿no? Ya. Si ustedes utilizan el brazo derecho o el brazo izquierdo, van a llegar a la misma posición. ¿De acuerdo? Ya. También le llaman al brazo izquierdo, le llaman codo arriba, o en el brazo derecho le llaman codo abajo. Codo arriba. Entonces, si ustedes levantan el brazo izquierdo para coger algo sobre ustedes, pues queda ese codo arriba. Y si quieren coger el mismo punto que alzaron el brazo izquierdo, quieren tomar con el brazo derecho el mismo punto, entonces se van a dar cuenta que el codo del brazo derecho se queda abajo, por eso lo llaman codo abajo. ¿De acuerdo? Ya, entonces,
¿Qué quiero decir con eso? Que para llegar al mismo punto puedo utilizar tanto el brazo derecho como el brazo izquierdo. Si utilizamos el brazo izquierdo, se toma el signo menos. Esto significa que voy a utilizar el brazo izquierdo. Si quiero llegar al mismo punto, pero quiero utilizar la configuración brazo derecho, pues simplemente debo escribir ACOS. Eso significa que voy a utilizar el brazo derecho. O en diferentes literaturas ustedes hablarán del codo arriba o del codo abajo. Ya, eso quiere decir entonces el signo que se obtiene resolviendo esta ecuación, ¿no? Resolviendo esta ecuación. Acuérdense que esto se obtiene es porque el coseno es par. Entonces, si saco coseno de menos 30 es igual al coseno de 30. Entonces, el coseno elimina el signo. Por lo tanto, para llegar a un mismo punto puedo ir con el ángulo positivo o con el ángulo negativo o con el ángulo positivo. Pero nada más. Vamos a ver otra condición. ¿Qué pasa si el valor absoluto de K es igual a 1? Eso quiere decir entonces que el coseno es igual a 1. Y únicamente tenemos el coseno igual a 1 cuando el ángulo entre los dos eslabones es 0. Como está aquí, ¿no? L1, L2. L1, L2. L1, L2. Entonces, cuando K es igual a 1, eso quiere decir que los dos eslabones del robot están totalmente extendidos, ¿no? No importa la posición, no necesariamente en 0, no pueden estar así, totalmente extendidos. Hay el ángulo entre los dos. Acuérdense que Q2, voy a ver para acá arriba. Miren, Q2 es el ángulo que forma la proyección de Q, del primer eslabón con el segundo eslabón. Eso es Q2. Si ese ángulo Q2 es 0, eso significa que el robot está totalmente extendido. ¿Cuándo sucede eso? Cuando el K, este determinante, el valor este de aquí, es igual a 0. ¿Verdad? Cuando ese es igual a 1. Cuando ese es igual a 1. Y el último caso es el cuando el delta K, el valor absoluto de K, es mayor que 1. Ahí pasa lo siguiente. Supongamos que el robot está aquí totalmente extendido. Ya, pero el punto al que quiero llegar está por acá. ¿Ok? Entonces este es el punto PXY y el robot está totalmente extendido. Eso quiere decir que cuando este valor, esta división que vimos aquí de px al cuadrado más py al cuadrado menos l1 al cuadrado menos l2 al cuadrado sobre 2 l1 l2 es mayor que 1, eso significa que el robot no puede llegar a alcanzar este punto. El punto al que yo quiero llegar está fuera de la zona de trabajo del robot. Eso van a ver luego. Pero en robótica ya les verán de mejor manera, pero eso me interesa a mí para determinar la dinámica de este robot. ¿Okay? Ya, entonces, solo existen tres formas de posicionar al robot. Uno es si el ángulo es menor a 1, perdón, si este discriminante, si esto de aquí, si el coseno está entre 1 y menos 1, eso significa que para poder llegar a ese punto puedo usar tanto el brazo izquierdo como el brazo derecho. ¿Qué determina qué brazo? El signo del arco coseno. ¿De acuerdo? Negativo brazo izquierdo, positivo brazo derecho. ¿Cuándo se utiliza esto en robótica? Por ejemplo, supongamos que ustedes quieren llegar a este punto, pero aquí tienen una pared. ¿De acuerdo? Entonces no voy a utilizar el brazo izquierdo, voy a utilizar el brazo derecho porque tengo un obstáculo que no me permite ir por ese lugar. Depende de muchas cosas, pero la principal, la geometría del lugar de trabajo. Si tengo una pared ahí, entonces no voy a utilizar el brazo izquierdo, uso el brazo derecho y pongo el signo más. La segunda condición, bueno, el segundo caso es cuando el robot está totalmente extendido. Eso quiere decir que con las justas llego a topar el punto extremo, ¿no? Y la otra es que el punto al que me piden llegar está fuera del alcance de mi zona de trabajo, entonces no puedo ir para allá.
acuerdo? Ya. No importa cuál elijamos, ya conocemos Q2. Ya sabemos cuál es Q2. Ok, vuelvo a escribir la ecuación 1, solo que acuérdense que Q2 le voy a poner como verdadero. Vamos a poner un check de verdadero. Volvemos a escribir la ecuación de arriba. Entonces ponemos a Px va a ser igual a L1 seno de Q1 por Q1, no, ahí está bien, más L2 seno de Q1 más Q2. Aquí tendríamos PY va a ser igual a menos L1 coseno de Q1 menos L2 coseno de Q1 más Q2. Acuérdense que Q2 ya está conocido. Bueno, como Q2 es conocido, voy a separar lo que no conozco con lo que conozco. Entonces voy a separar Q2 de Q1 de esta ecuación. Entonces vamos a escribir Px va a ser igual a L1 seno de Q1 más L2 y vamos a escribir la identidad del seno. Entonces el seno de alfa más beta va a ser igual al seno de alfa por el coseno de beta. Si aquí pongámosle más menos, ¿no? Más menos el seno de beta por el coseno de alfa. Si no se acordaban, ahí está la identidad trigonométrica. Entonces voy a aplicar esa identidad trigonométrica con este seno. Entonces será seno de Q1 por el coseno de Q2 más seno de Q2 por el coseno de Q1. Y abajo lo mismo haré con el coseno. Entonces tendríamos PY va a ser igual a menos L1 coseno de Q1 menos L2. Aquí tendríamos coseno de Q1 por el coseno de Q2 menos seno de Q1 seno de Q2. Bueno, sigamos trabajando esto de aquí. Voy a separar Q2, donde tengo Q2, donde tengo Q1. Acuérdense que ahora la incógnita, si bien es cierto, ya conocemos Q2, ahora la incógnita es Q1, ¿no? Esta va a ser la incógnita. Entonces lo que voy a tratar de hacer es dejar lo que tiene Q1 de un lado y lo que no tiene Q1 pues del otro lado. Entonces Px va a ser igual. Entonces aquí tendríamos L1 más L2 coseno de Q2 por el seno de Q1. Miren, estoy analizando este término con este término, ¿no? Ya, y nos quedaría luego más, vamos a decir, miren, L2 seno de Q2, acuérdense que Q2 ya es dato, ¿no? Por el coseno de Q1. Ya, ese sería lo que nos quedó arriba. PY va a ser igual. Entonces veamos, aquí nos va a quedar coseno de Q1 con coseno de Q1 por acá. Pues miren, nos va a quedar menos L1 más L2 coseno de Q2 por coseno de Q1 menos L2 seno de Q2 por el coseno de, por el seno de Q1. Por el seno de Q1. Entonces miren ahí como que nos quedó un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. No se olviden que para nosotros, ¿qué es conocido ya? Vamos a hacer un análisis. Px, Py conocemos, ¿no es cierto? Es decir, conocemos las coordenadas del punto a donde queremos llegar. Hace un momento resolvimos todo lo que respecta o lo que tiene que ver con Q2. Entonces,
Coseno de Q2 conocemos, coseno de Q2 conocemos, seno de Q2 es conocido, seno de Q2 es conocido porque sabemos que hay. Ahora miren, ¿cuántas variables tengo? Seno de Q1, una variable, coseno de Q1, dos variables, coseno de Q1, seno de Q1, las dos variables. Entonces tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que la vamos a resolver. Ya. Empecemos. Entonces podemos despejar de uno, reemplazar en el otro, y etcétera, etcétera. Simplemente le voy a escribir de mejor manera. Esto va a ser, bueno, esta la dejo igual. Más L2 coseno de Q2 por el seno de Q1 más L2 seno de Q2 por el coseno de Q1. Y aquí voy a hacer lo siguiente. Miren, vamos a poner PY, va a ser igual. Menos L2 seno de Q2 por el seno de Q1. Y aquí sería menos L1, L2. Perdón, menos L1 más L2 coseno de Q2 por el coseno de Q1. Bueno, así ya los puse a las incógnitas del mismo lugar. Ya, podemos utilizar cualquier método de resolución para encontrar el valor del coseno y del seno de Q1. Bueno, ¿cuál me recomiendan ustedes? Puedo despejar de abajo de PY, puedo despejar seno de Q1 y reemplazamos arriba. ¿De acuerdo? Ya. Entonces permítanme solo un ratito, chicos, que están llamando.
Ya, chicos, entonces lo que les decía, no voy a despejar de abajo el seno. Profe, arriba no habría un error. Digo, Dime cuál es. no sería más L2, por lo que está sacando factor común el coseno de Q1. Entonces ahí sí está bien, pero sería más L2 seno de Q1, seno de Q2. En esta ecuación. Ajá, en el DPY. Aquí no. Sí, Espérate, pero acá es más, ¿no? Ahí. Ahí, ¿no? sí, sí, en PY sería menos y más. Ajá. Sí, aquí sería más menos. Ya, gracias, hijo. Ya, entonces miren, despejemos de este lado el seno de Q1, ¿no? Entonces nos quedaría PY más L1 más L2 coseno de Q2 por el coseno de Q1 va a ser igual a L2 seno de Q2 por el seno de Q1, ¿no? Bueno, ahí le escribimos de una vez, dividiendo, ¿no? Entonces le pasaríamos a dividir. Bueno, entonces aquí tendríamos esto dividido para L2 seno de Q2 y esto es igual al seno de Q1, ¿no? Okay, y este le vamos a poner acá arriba. Vamos a ver qué pasa. Entonces tendríamos Px va a ser igual a L1 más L2 coseno de Q2 por, vamos así, sería PY, ajá, más L1 más L2 coseno de Q2. Pilas ahí con los signos si se me va alguno, porque si no, no posicionamos este robot nunca, ¿no? Ya. Dividido para L2 seno de Q2. Y ahí tendríamos que sumar más L2 seno de Q2 coseno de Q1. Ajá. Y L1 más L2 coseno de Q2 coseno de Q1 sobre... Creo que ahí estamos bien, creo. Ya, vamos a ver entonces qué tenemos que hacer por aquí. Será Px, va a ser igual. Ajá. Bueno, vamos a ponerle así, miren. L1 más L2 coseno de Q2 por PY. ¿De acuerdo? Y más, bueno, aquí sería más, tendríamos que poner a L1 más L2 coseno de Q2 al cuadrado por el coseno de Q1. Sí, ¿verdad? Por ahí creo que estamos bien, creo. Y tendríamos aquí que escribir más L2 al cuadrado, seno cuadrado de Q2 por el coseno de Q1. Y todo esto dividido, bueno, me permiten pasarlo aquí, ya sería L2 seno de Q2. Sí, ¿verdad? Acuérdense que la variable es coseno de Q1. Pues ya creo que la podemos sacar, ¿no? De factor común. Entonces, miren, aquí tendríamos, si ponemos así, miren, L2 seno de Q2 por Px menos. Aquí tendríamos L1 más L2 coseno de Q2 por PY. Va a ser igual, va a ser igual. Y aquí nos tocaría hacer lo siguiente, ¿no? Sería L1 al cuadrado más
el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, ¿de acuerdo? Y aquí sería más, vamos de este lado, más L2 al cuadrado, seno cuadrado de Q2, y esto que multiplica el coseno de Q1. Parece que está más o menos ahí. Que sería L2 seno de P2, seno de Q2, perdón, por PX, menos L1 más L2 coseno de Q2 por PY, y esto va a ser igual. Vamos a ver aquí qué se va. Miren, este seno cuadrado con este de aquí se nos queda como L2, ¿no? Entonces sería L1 al cuadrado más L2 al cuadrado. Y aquí tendríamos más 2L1L2 coseno cuadrado de Q2. Y ese es el que no me gusta mucho. ¿Saben? No me comí nada por ahí. Creo que el L2 cuadrado. L2 cuadrado. O sea, le hizo factor común L2 cuadrado, ¿verdad? Este más este, ¿no? Ajá. Bueno, claro, ese es L2 al cuadrado, coseno cuadrado, más este me da 1, ¿no? Entonces va 1. Por ahí está bien. Pero ese coseno cuadrado... Ah, no, de gana. Es que yo hice este coseno cuadrado, me pareció de gana. No hay ese coseno cuadrado. Porque es el doble producto del primero por el segundo, no es del coseno al cuadrado, ¿no? Sería este por este. Dos veces este por este, nada más, ¿no? Entonces ese coseno cuadrado yo le puse de más, fuera de aquí. Ya, entonces ahora sí está bien. Ya, por coseno de Q1, no por el coseno de Q1. Por lo tanto, nosotros podríamos escribir que el coseno de Q1 va a ser igual a L2 seno de Q2 por PX menos L1 más L2 coseno de Q2 por PY dividido para L1 al cuadrado más L2 al cuadrado más el doble producto de L1 por L2 por el coseno de Q2. Vamos a ver. Decimos que conocemos, conocemos Q2, ¿de acuerdo? PX, PY son conocidos. Entonces, claro, de este lado todas son constantes, están conocidas y ya podemos calcular el coseno de Q1. Bueno, entonces nos tocaría reemplazar esto en el seno de Q1, ¿no? Es decir, el coseno de Q1 para encontrar el seno de Q1, vamos a hacer eso. Entonces tendríamos que escribir que PY más L1 más L2 coseno de Q2 por el coseno de Q1, que es todo esto de aquí. Acuérdense que sería esto de aquí, le vamos a poner así mismo. L1 seno de, perdón, L2 seno de Q2 por PX menos L1 más L2 coseno de Q2 por PY. Todo esto dividido para L1 al cuadrado más L2 al cuadrado más 2L1 L2 coseno de Q2. Ya, eso sería por el coseno de Q1, ¿no? Coseno de Q1
Dividido para eso, esto va a ser igual, miren, el seno de a L2 seno de Q2 por el seno de Q1. Si lo queremos ver así, ¿ya? Bueno, vamos a operar a ver qué pasa ahí. Sino porque esto debía haber estado dividido. Mira, estoy utilizando esta ecuación. Lo que he reemplazado es el coseno de Q1, que acabamos de encontrar, este coseno. Y ya, vamos a ver qué nos pasó ahí. Bueno, vamos a poner PX. Esto sé que está largo. No me gusta por eso esta clase, pero bueno. Vamos a ponerle ahí. PX. Perdón, PY, ¿cuál PX? PY. Por L1 al cuadrado más L2 al cuadrado más 2 L1 L2 coseno de Q2. Ya. Ya, dividir más, y aquí tendríamos L1 más L2 coseno de Q2 por L2 seno de Q2, ¿no es cierto? Seno de Q2 por PY. Por PY. Más, o no, en realidad menos, ¿no? Sería menos. Por este sería L1 más L2 coseno de Q2 al cuadrado. Este es PX, ¿por qué le puso PX? Este es PX. Menos cuadrado por PY, ¿no? Por PY. Y esto va a ser igual a L2 seno de Q2 por el seno de Q1. Todavía está medio complicado de ahí sacar algo, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir intentando. Entonces tendríamos, miren, PY por L1 al cuadrado más L2 al cuadrado más 2L1 L2 coseno de Q2 más, aquí tendríamos que escribir L1 L2 seno de Q2 por PX y tendríamos que escribir más L2 al cuadrado por el coseno de Q2 por el seno de Q2 por PX. Ya. De este lado tendríamos... Profe, se quedó en pausa su pantalla, creo que ya no. Sí, profe, no se ve, se trabó. Ahí comparto otra vez. Ya. Profe, una pregunta. De, por ejemplo, arriba donde dice, abajo donde dice coseno de Q1 es igual a toda la expresión. Luego, ¿qué hizo? O sea, PY es igual a L1 más L2 coseno de Q2. ¿De dónde sacó eso, profe? Mira, este coseno, y aquí encontramos el valor de coseno de Q1, ¿no? Ajá. Este le reemplacé acá arriba. Oh, ya. Ok, profe. Y le reemplacé para sacar el seno de Q1, ¿no? Que es la otra variable. Ya, ok, profe. Ya, entonces, bueno, tendríamos L2, ¿dónde me quedé? L2 al cuadrado, coseno de Q2, seno de Q2 por PX menos, ¿no? Entonces aquí tendríamos que escribir L1 al cuadrado. Tendríamos que poner menos. No, déjenme le ponemos un paréntesis para llevarnos ese menos luego, ¿no? Sería L1 al cuadrado más 2L1 L2 coseno de Q2 y más el tercero al cuadrado, ¿no? Que sería L2 al cuadrado coseno cuadrado de Q2. Y esto por PY, y esto le hacemos igual a L2 seno de Q2 por el seno de Q1. Acuérdense que aquí la variable es Q1, ¿no?
Ya. Seguimos. PY. Ujú. L2, seno. Por ahí me apareció un seno. Sí. Seno, coseno. Ya no sé ni qué tenemos. Bueno, vamos a ver. Aquí tendríamos. Miren, este signo, ¿no? Sería PY L1 al cuadrado menos PY L1 al cuadrado se hace 0. ¿De acuerdo? Tendríamos un P2 Y L cuadrado. Un momento, perdí un PY, permítanme, chicos. Este es PX. Sí, este es PX, ¿no? Entonces ahí estaba un poco confundido. Ya, entonces, bueno, ¿qué nos quedaría? Vamos a trabajar con ese PY. Nos quedaría PY L2 al cuadrado más 2L1 L2 coseno de Q2. Y con este se haría menos, ¿no? Este y este, entonces sí iría. Entonces este le voy a borrar. ¿De acuerdo? Si comparamos, miren, esta PY con este de aquí, ¿de acuerdo? Y esta PY con este de aquí, pues se van, ¿no? Al igual que hicimos esta PY L1 con esta PY L1 también se va. Nos quedó PY L2 al cuadrado. Y de este lado nos quedaría más, vamos a poner así, más, ¿dónde te vas? Y sería más, ¿de acuerdo? PY por L2 al cuadrado por el coseno cuadrado de Q2. Ya, ahora vamos a ver aquí que nos queda con PX, ¿no? Más L1, perdón, L2, seno de Q2 por PX, más L2 al cuadrado, coseno de Q2 por el seno de Q2 por PX. Le puse PY otra vez PX. Aquí no, aquí tendríamos que poner por PX. Ya, y aquí sería N2, coseno de Q2, seno de Q2 por PX. Entonces voy a sacar un L2. Bueno, esto no se olviden que es igual. Esto es igual a L2 seno de Q2 por el seno de Q1. Vamos a sacar un factor común PY. L2. Bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Miren. Si sacamos factor común PY L2, pero ahí perdí un L1. Bueno, voy a dejarlo así. Vamos a sacarle solo PY. Y L2 sería L2 más L2 coseno cuadrado de Q2 por PY. Y aquí veamos qué podemos sacar de factor común. PX. Podríamos sacar de factor común L2 seno. ¿De acuerdo? L2 seno de Q2. Y ahí nos quedaría entonces L1 más
L2 al cuadrado por el coseno de Q2. Y aquí sacaríamos de factor común el seno de Q2, ¿no? Seno de Q2 y la PX. Y esto va a ser igual a L2. Bueno, aquí me falta un L2. Chicos. Por ahí tengo la impresión de que se me fue algún signo. Si me ayudan a ver, estaría pleno. Ya lo revisamos. Tengo la impresión de que se me fue algún signo por ahí. L2PY, ¿no? L2PY. Ya. Entonces esto va a ser igual a L2 seno de Q2 por el seno de Q1. Ahí en algún lado me fui de más. Creo que ahí es menos PY L2 cuadrado coseno cuadrado. Sí, eso. ¿Dónde yo puse? Aquí. Más abajo, más abajo. Eso justo donde está. Ahí, ahí es menos PY L2 cuadrado coseno cuadrado Q2. Aquí decimos que este es menos PY. Este es más. Ok. PL cuadrado menos PL cuadrado coseno cuadrado Q2. Aquí sería L1, L2 seno de Q2 PX más L2 al cuadrado coseno Q2 PX. Ya. Entonces aquí sería menos. Pero me queda un signo más todavía. Por aquí perdí un seno de Q2. Por ahí perdí un seno de Q2, chicos. Por ahí se me fue un seno de Q2. Vamos a revisarlo otra vez, no nos queda más. Entonces, obtuvimos el coseno que es L2 seno PX, ya, PY. Entonces lo reemplacé ahí arriba. Sería PY más. Y tendríamos L1 coseno de Q2 por L2 seno de Q2 PX menos L1 más L2 coseno de Q2 por PY dividido por L1. Ese es el coseno. Es igual al L2 seno de Q2 por el seno de Q1. Bueno, hasta ahora ahí está normal. Ya. Ahora este por este de acá. Más L1 más L2 coseno de Q2. L1 seno de Q2 por PX. Ya, menos. Claro, pues panas, ¿no ven que este no pasa para acá? Y este es por L1 al cuadrado más L2 al cuadrado más 2L1 L2 coseno de Q2. Solo le pasé para el PY, pero no le pasé para el otro lado. Sí, ¿verdad? Sí.
Claro, porque este le pasé, miren, le multipliqué por este, puse PY por eso, más le multipliqué este por este, le multipliqué este por este, le hice el igual, pero de ahí, por arte de magia, se desapareció. Bueno, ese es uno, pero aún no me sigue gustando muchas cosas. Ya, bueno, ahí veamos otra vez. ¿Qué más pudo haber pasado? PY, L1, L2, más 2 L1, L2, más. Vamos a ver qué pasó acá arriba. L1 más L2, coseno de Q2 por L2, Q2, PX. Ya. Menos L1 más L2, coseno de Q2 al cuadrado por PY. Ya, igual a eso. Vamos acá. PY, L1 más P, L2 al cuadrado más 2 L1, L2, coseno de Q2. Ya, bien. Y acá arriba tendríamos L1, L2, seno de Q2 por PX más L2 al cuadrado coseno de Q2 por el seno de Q2 PX menos L1 elevado al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Ya. Claro. Aquí es donde me... Bueno, y aquí no se olviden. Le voy a poner esto de, ya, chicos, le ponemos esto de, porfa. Y aquí le voy a poner de, ya, para no poner todo eso que ya lo fui olvidando. Por D. Ya, ahí está bien. Ahí está bien. Entonces, simplemente aquí nada más para revisar. Ya esto de aquí. Fuera de aquí. Ya el signo estaba bien. Ya. Y lo que tenemos que hacer sería este. Miren, este menos este. Me quedaría seno cuadrado de L2 al cuadrado. Bueno, L2 por PX por... Miren, lo que quedaría aquí sería... si le dejo así, miren. 1 menos coseno cuadrado de Q2. ¿De acuerdo? Por PY L2 al cuadrado. Ya. Y aquí tendríamos más. Si sacamos factor común L2 seno de Q2, entonces, y PX, ¿no? Entonces miren lo que nos va a quedar aquí. Sería L1 más L2 coseno de Q2 por, y tendríamos L2 seno de Q2 y PX, ¿no? Y PX. Esto va a ser igual a L2 seno de Q2 seno de Q1 por todo este discriminante que le habíamos puesto acá. Ok, ahora sí. Voy a pasar esto y esto a dividir para despejar seno de Q1, ¿no? Y aquí voy a ocupar la identidad trigonométrica del 1 menos coseno cuadrado, que nos va a quedar seno cuadrado de Q2. Entonces tendríamos aquí seno cuadrado de Q2 por PEY por L2 al cuadrado, más L1 más L2 coseno de Q2, bueno, por L2 seno de Q2, por PX va a ser igual al seno de Q1, pero esto dividido par L2 seno de Q2 por este discriminante, ¿no? Bueno, si vemos este se va con este se va con este de aquí, se iría con este, y lo que nos quedaría sería a seno de Q2 por PY L2, ¿no? L2 seno de Q2 por PY más L1 más L2 coseno de Q2 por PX dividido para L1 al cuadrado más L2 al cuadrado más 2 L1 L2
coseno de Q2, que es el discriminante, es igual al seno de Q1. Entonces, chicos, ya tenemos las dos incógnitas resueltas, ¿no? Tenemos el coseno por acá arriba y el seno por acá abajo, ¿de acuerdo? De tal manera que podemos sacar ya Q2 va a ser igual a, perdón, Q1 no Q2. Q1 va a ser igual a tan 2, es decir, una función que calculas, no se calcula el ángulo conociendo el coseno y el seno y el coseno. Ya. Entonces ya tenemos conocido Q1 y también conocemos Q2. Entonces ya tendríamos nosotros resuelta la cinemática inversa. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Cómo partimos? Conocemos PX, PY, además de la configuración del robot, ¿no? Conocemos además de la configuración del robot. Por lo tanto, podemos calcular los ángulos Q1 y Q2 como lo hicimos aquí. Acuérdense que Q1 y Q2 es lo que vimos hace un momento. Ahora, una cosita nada más que aclarar. Aquí yo he dibujado los robots para abajo, ¿no es cierto? Para abajo. Ya. Si, por ejemplo, ustedes tienen el robot para arriba, así, o así, ¿no? Yo los hice así. Ya. Entonces, si lo tenemos para arriba, igual no, este es Q1 y este de aquí va a ser Q2. Entonces, Q2 va a ser igual, siempre va a ser lo mismo, ¿no? Siempre va a ser PX más PX cuadrado más PY cuadrado menos L1 al cuadrado menos L2 al cuadrado dividido para 2L1 L2. El coseno de Q1 va a cambiar dependiendo de la posición en la que se encuentre, ¿no? Entonces va a ser, miren, L1 más L2 coseno de Q2, ¿de acuerdo? Esto por PX más L2 seno de Q2, L2 seno de Q2 por PY dividido para L1 al cuadrado más L2 al cuadrado más 2L1 L2 coseno de Q2. Y el seno de Q1 va a ser igual a menos L2 seno de Q2 más L1 más L2 coseno de Q2 por PY. Aquí me faltó la PX, ¿no? PX y será por PY dividido para lo mismo, ¿no? L1 al cuadrado más L2 al cuadrado más 2L1 L2 coseno de Q2, ¿no? Si está para arriba o está para abajo. Para que no resuelvan toda la cinemática otra vez, lo que hice yo. Si está para arriba, pues ponen esto aquí. Si está para abajo, lo que acabamos de encontrar hace un momento. Ya, hace un momento. Bueno, Profe, el primero sería coseno de Q2. aquí. No, o sea, Perdón, sí, coseno de Q2. Gracias. Sí, es coseno de Q2. Sí, gracias. Ya, y dependiendo del brazo, ustedes cuando saquen el acoseno, pues ponen para la izquierda o para la derecha. Ya. Una vez que tenemos los ángulos, fíjense, los ángulos que me permiten, por ejemplo, déjenme poner una gráfica así. Supongamos que el robot estaba aquí y tiene que venir para acá. ¿Correcto? Entonces, una vez que ustedes conocen los ángulos, pueden determinar la trayectoria, ¿no? Con la que se debe mover el robot. Por ejemplo, que haga esta línea recta para ir del punto A al punto B a recoger o a poner algún objeto. Entonces, ya puedo conocer Q1, Q2. Si conozco Q1, Q2 y sé cómo se mueven en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces puedo conocer Q1 punto y Q2 punto. Si conozco eso, puedo conocer la energía cinética del robot, ¿correcto? Y también podemos conocer la energía potencial del robot, conociendo las posiciones. Por lo tanto, puedo conocer el lagrangiano, que sería T menos B. Puedo escribir la ecuación de Lagrange.
Y si conozco la ecuación de Lagrange, puedo determinar los torques. Puedo determinar los torques. Si puedo determinar los torques, a partir de esto, de la cinemática inversa del robot, entonces se dice que he resuelto la dinámica inversa. Entonces, por ejemplo, si conozco Q, miren cómo empieza. Conozco los puntos, el punto donde yo debo ir. Calculo Q1, Q2. Puedo determinar Q1 punto y Q2 punto. Con eso puedo determinar la ecuación de la dinámica. Por lo tanto, puedo determinar los torques. Si he determinado los torques, he resuelto la dinámica inversa. ¿Para qué sirve esto? Miren, si yo necesito poner al robot, llevar del punto A al punto B, en determinado tiempo, puedo determinar los ángulos con los que, o los ángulos que debo configurar el robot para que llegue a ese punto. Y una vez que configuro eso, puedo determinar el torque de los actuadores para que el robot vaya para allá. Eso es lo que se conoce como la dinámica inversa. Una vez que conozco el torque para llevar a ese robot para allá, pues también puedo conocer la ley de control, que me permite corregir el posicionamiento de ese robot. Ya. Entonces, miren, vamos a implementar estas ecuaciones en MATLAB, en Simulink, para que nos permita hacer el análisis de este robot. Ya, entonces, bueno, ahora sí abran Simulink, guarden estas ecuaciones, por favor. Y vamos a escribir eso. Bueno, lo primero que vamos a hacer es un robot. Vamos a hacernos un robot nuevo de 2 grados de libertad. ¿Ya? Sí, pues le cargó rapidito. Ya. ¿Dónde vamos, chicos? Vamos a bajar. Vamos a trabajar. Nuestro es el SimScale. Lo nuestro es el SimScale, donde dice multibody. Ya. Vamos a sacar ciertos elementos. Como por ejemplo, vamos a sacar sólido. Los sólidos para nosotros van a ser las barras y vamos con ellos también a simular el peso del actuador, ¿no? O el actuador donde lo vamos a colocar. Eso es lo primero que tenemos que sacar, un sólido. Acuérdense que esto es como la dinámica del cuerpo rígido, un sólido rígido. Entonces lo ponemos ahí. Bien. Luego vamos a ir donde dice utilities del mismo multibody y vamos a sacar este bloque que me permite configurar el mecanismo. Es como el solver de cuando trabajamos con los elementos eléctricos. ¿Ya? Ok, y bueno, vamos a sacar luego seguimos ahí abajo, ¿no? Seguimos en elementos. No, ya sacamos el sólido, entonces ahora lo que nos vamos es a ir a juntas. Como todo péndulo, como todo robot, pues la junta principal es la revoluta. Entonces sacamos una revoluta, ¿no? La relación que hay entre ellos. Luego sacamos un frame. Entonces sacamos la revoluta de Jones. Jones, una revoluta. Y luego sacamos de frames. Vamos a sacar primero el word frame, ¿no? Que es el punto de referencia. Word frame. Unimos estos dos. Aquí le podemos dar las condiciones de gravedad al robot. Entonces lo que voy a hacer aquí es doble clic en el mecanismo, configuration. Fíjense en que dice gravedad y si se dan cuenta la gravedad aquí está en el eje Z, ¿no? Entonces bueno, vamos a ponerle 9.81, pongámosle en el eje Y. Entonces bastaría con poner 0 menos 9.81, 0. Ya, ojo, para que todo esto funcione,
Para que todo esto funcione, debe estar en el sistema internacional. No van a decir que luego no les dije. Ya, entonces, bueno, metros sobre segundo al cuadrado. Ok, apply y ok. Y aquí vamos a poner el solver de general, ¿no? Del Simscape. Vamos a poner el solver. Ese lo encontramos en Simscape, aquí donde dice Foundation Library, y aquí Utilities. Sacamos el solver configuration y le ponemos ahí. Ahí está. Entonces ya hemos puesto, recién hemos puesto nuestro punto de referencia, el 00. Ya. Voy a poner un pin donde voy a colgar el péndulo. Okay, entonces vamos a utilizar este de aquí. Le vamos a dar la vuelta, control R, y le pongo aquí. Ya. Miren, los pines los voy a hacer de 5 milímetros. ¿De acuerdo? Le voy a poner 5 milímetros, y una masa no muy pesada para que simule simplemente el pin de sujeción. Ya, entonces le voy a poner doble clic. Entonces dice, miren, ¿qué queremos? Vamos a ponerle un cilindro de radio 5 milímetros. No se olvide, ¿no? 5 milímetros. Y le ponemos de 5 milímetros. Bueno, con F5 ustedes pueden actualizar la vista. Y ahí está. Vamos a ponerle una inercia. Vamos a ponerle por una masa bien chiquita de, qué sé yo, de 100 gramos. Ok, y le ponemos apply, ok. Apply y ok. Bueno, esta revoluta me va a molestar si no le conecto algo, así que por ahora le voy a hacer Command X para tenerle en el registro y le voy a dar play aquí. Miren, aquí está mi pin. Aquí si le dan más lava y aparece el pin. View. En Mechanism Explorers vamos a darle con esta herramienta y le cambiamos el eje Z sino. Profe, ¿le corrió el programa en Simulink y de ahí le apareció esto en MATLAB? Sí, le das play a lo que hicimos. A esto y te aparece ese MATLAB. Simplemente le dan play y ya aparece ese ahí, ¿no? Y aquí está. Le podemos ajustar el tamaño, mover un poquito y ese va a ser el pin. Bueno, voy a poner ahora una barra. Entonces vamos a escribir la barra. Sacamos otro sólido. Aquí está, saco este sólido. Le pego por un lado y le ponemos ahí. Le junto ahí, ¿ya? Vamos a poner la barra, doble clic. Ya no quiero un cilindro, ahora quiero un... ¿Qué queremos ahora? Un brick, un ladrillo. Y le voy a poner de coordenadas, más bien de dimensiones, le vamos a poner que mida 100 milímetros la barra de largo, 100 milímetros. Le voy a poner a 5 milímetros de ancho y 5 milímetros de espesor para que coincida con las dimensiones del pin. Ya. Y la inercia le voy a poner a esta barra de 0.053 kilogramos, ¿no? Acuérdense que la barra no debe pesar mucho. En la robótica la estructura no pesa tanto como los actuadores. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque es estructura. Lo que más pesa en un robot en las articulaciones son
servomotores. Ahí en servomotor tienes encoders, tacómetros, dependiendo de lo que se esté utilizando para el control. Por eso es lo más pesado, más que la estructura. Por eso la barra no va a pesar tanto comparado con la masa, ¿no? Entonces le ponemos F5 para que ustedes puedan actualizar. Miren las dimensiones. Ok, y pues simplemente bastaría con ponerle ahí y ya tenemos la barra, ¿no? Ok. Si le damos play y le pongo así, que me ajuste, miren, la barra se construyó la mitad para acá, es decir, 50 para acá, 50 para acá. Eso pasa con esta herramienta, ¿no? Que si este es el punto 00, me construye los objetos que pongo aquí de manera simétrica con el eje XY. Entonces, 50 para acá, 50 para acá. Lo que tengo que hacer es desplazarlo un poquito para que empiece la barra desde el punto de aquí, ¿no? Desde el 00. Porque ella me construye así, 50 para acá, 50 para acá, si le dije que la dimensión era 100. Y 2.5 para arriba, 2.5 para abajo, si le dije que el espesor era de 2.5. Entonces voy a cerrar esto. Entonces lo que vamos a hacer es poner aquí un elemento que me permita trasladar a este objeto una distancia determinada. Entonces le vamos a poner donde teníamos frame en transforms, vamos a sacar este que dice rigid transform. Sí, lo ponemos ahí. Entonces le pongo así, miren. Ahí está. Abrimos este. Rotación no le voy a rotar. No voy a rotar nada. Vamos a poner en traslación. Como les decía, vamos a trasladarle en el eje X 50 milímetros, ¿no? Entonces ponemos aquí estándar, ejes estándar. Selecciono el eje al cual le quiero mover. Por ejemplo, le ponemos en el X, ¿no? Positivo. Si quieren ustedes del lado negativo, también pueden poner negativo. Yo le voy a poner 50 en el lado positivo para que se mueva a la derecha el péndulo. Y le pongo aquí en milímetros. Acuérdense que estamos trabajando las dimensiones en milímetros. Si empecé aquí en milímetros, pues mantener milímetros, si no se va a hacer muy complicado llevar las cuentas, ¿no? En dónde está. Entonces, apply, ok. Ya miren, ya se formó de 50 para allá. Si le ven, ¿no? Ahí está, de 50 para allá. Voy a poner otro pin acá arriba, miren acá, para colgar al otro robot. O sea, perdón, al otro péndulo. Entonces voy a poner aquí otro pin. Entonces, miren, vamos acá. Ya tengo un pin. Miren, si le ponemos ahí, pongo aquí. Vamos a ponerle play. Acuérdense que este ya es un pin, ¿no? Aquí tengo otro pin. Voy a colgar ese pin ahí. ¿Qué pasó? Miren, es que le hice un desplazamiento en 50. Entonces, por eso, miren, me puso el pin nuevo a 50. Acuérdense que ese era 50. Bueno, yo quiero que se vaya a 100, no a 50. Que se vaya acá a 100. Acuérdense que la dimensión de la barra es 100. Bueno, entonces voy a necesitar de su propio bloque de desplazamiento. Entonces le borro aquí. Le pongo acá. Acuérdense que de aquí a acá 50, ¿no? Para acá voy a llevarle a 100. Entonces como un R. Vamos a ponerle ahí. Doble clic. En la transformada ya no va a ser 50. Acuérdense que 50 era porque me construyen la mitad. Voy a llevarlo a 100. Al pin. Entonces este era 50. Y este es de 100. Si le damos play, miren, ya está el pin colocado en el extremo del robot. Perdón, del péndulo, ¿no? Y aquí ya tenemos un péndulo. Lo malo es que no se mueve, ya debería estar este loco rotando. Porque tiene masa y todo, ¿no? Entonces no se mueve. Entonces vamos a ponerle ahí. Ojo, otra cosa que yo puse aquí. Acuérdense que si abrimos este sólido, la masa de este sólido es de 0.1 kilogramo, ¿no? Mucho más que la barra. La barra pesa más.
pesa menos, perdón, la barra, miren, pesa 0.053. Es lógico que el actuador siempre pese más que la barra. Y aquí también tenemos un actuador. Fíjense que pesa esto, ¿no? Ok. Bueno, entonces no se mueve y eso es porque no tenemos la revoluta. Ahora voy a hacer, acuérdense que la tenía en el registro, la revoluta, control V. La pegamos ahí. No hay que hacer nada, simplemente pegarlo por ahora, ¿no? Simplemente pegarla por ahora. Él ya entiende que la rotación la voy a realizar con respecto al eje Z. Entonces miren, ya está el péndulo al menos oscilando, ¿no? Porque la posición inicial era 0 y él empezó ahí a oscilar. Y pongámosle ahí. Miren ahí. Entonces ya está el péndulo ahí oscilando. Profe, la revolución le puso en ¿cuáles? Ahí. Ya, aquí. Ya. Ese es un robot. Perdón, ese es un péndulo. Ahora debo colocar otro péndulo de la misma manera. ¿De acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Miren, vamos a copiar esto. Más bien, voy a seleccionar esto. Y le voy a hacer un bloque. No quiero que me hables. Y le vamos a hacer un bloque. Crear un subsistema de la selección. Ya. Si le damos play, vamos a ver que no pasó nada y sigue lo mismo. Ya. Simplemente que acabo de hacerme un bloque, un péndulo. En otras palabras, lo que acabo de hacerme es un link. Ahí tenemos el link. Bueno, voy a copiar este link y lo voy a pegar por acá. Entonces este era el link 1 y vamos a poner el robot. Este va a ser el link 2. Este primero link 2 y a este le pongo link 1. Ya. Debo conectarles a los dos. Vamos a conectarlos a los dos. Pero antes voy a poner un bloque. Me meto al que construí. Miren. Doble clic. Y acuérdense que este es el extremo de la barra. Acuérdense que aquí pegué el pin, ¿cierto? Este es el extremo de la barra. Entonces voy a copiar simplemente este com. Lo voy a pegar así. Porque aquí voy a pegar la otra barra. Acuérdense que este es el 100, ¿no? De la barra, el punto extremo de la primera barra. Ok, simplemente le copio, le pego, unimos eso. Vamos a meternos ahí. Mandémosle del lado derecho. Doble clic. Dice, ¿dónde queremos ubicar este puerto? Pues le queremos ubicar a la derecha. Le queremos ubicar a la derecha. Play, ok. Entonces le ponemos así. Bien, entonces si le hacemos así, pongo play. Ahí está. Pero lo que pasa, o parece, o pareciera, es que es una sola barra larga, ¿sí la ven? Ya, ¿por qué la otra no tiene revoluta? ¿Por qué? Porque entre barra y barra no hay revoluta. Entonces lo que hago es vente para acá. Ahora sí, miren, ya están moviéndose las dos barras. Bueno, se mueven así porque no hay rozamiento y movimiento del látigo del uno y el otro. Pues eso es lo que están viendo ustedes ahí. Ahí se fue. En play. Y ven el movimiento caótico. Bueno, ni caótico, no es lógico que pase eso. Además que no hemos puesto nada de rozamiento todavía. Bueno, ya lo tenemos armado. Miren, voy a tratar de hacerle pausa, play y pausa. Bueno, ya no me interesa. Ya, ella empieza, esa es la posición 00, ¿no? En ángulos. Esto debería estar así prácticamente. Fíjense, acuérdense que la dimensión de una barra es 100
de la otra barra, pues copié lo mismo, son 100 más, ¿ok? Y aquí sería el punto 200. Miren cómo está construido el robot, totalmente extendido y con coordenadas 200 del último extremo. Ya. Ya tenemos nuestro robot construido, eso está bien, lo voy a dejar ahí. Por ahorita no, por ahora no necesitamos nada más. Y ya. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de resolver la cinemática inversa de este robot. Para que le vamos a dar las coordenadas de 2 puntos, P, X, Y. Y vamos a hacer que el robot se mueva a esos puntos, P, X, Y, cuando nosotros lo indiquemos. ¿Ya? Entonces aquí le damos una pausa. Bueno, me voy a robar un poquito de esta clase y la otra, porque ya si hacemos bien esto, como el otro es un robot también, entonces va a quedar claro para los dos. Pero no es así. Esto es así. Ya, entonces miren, lo que les decía, ¿no? Ahora vamos a llevarle el robot de un punto para que recoja un instrumento de otro punto y le vamos a dar la velocidad con la que quiero que se mueva por esa trayectoria. Hay una estrategia que es prácticamente resolver un ejercicio de física de primer nivel para ubicar al robot en el punto que quiero con velocidad cero. Entonces, todo lo que hayan aprendido de control se reduce a que debo llevar a un mecanismo, un sistema, lo que sea un robot, desde un punto a otro y allá tengo que llegar con velocidad cero, ¿no? Aquí. Entonces, es decir, las variables de estado Q1, Q teta, Q tiene que ser esas coordenadas, Q punto tiene que ser igual a cero. Entonces, esa es toda la idea del control. Entonces, tengo que moverle con velocidad cero hasta el punto en donde yo quiera llegar. Para eso vamos a resolver un ejercicio de física. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y va para allá. Ya, entonces vamos a dividir el tiempo en el que yo me quiero mover en 8 segmentos. Es decir, yo le digo al robot desde el tiempo 0 hasta 8 debes llegar. 8 que no sé, vamos a dividir el tiempo, es decir, si dice que yo debo llegar de la posición 0 a 90 grados en un segundo, vamos a dividir ese segundo en 8 partes. Si dicen en 10 segundos, divido esos 10 segundos en 8 partes. Si dicen que yo debo posicionar, perdón, a un robot desde la posición 40 hasta la 180 en medio segundo, vamos a dividir ese medio segundo en 8 partes. Esto quiere decir, estas 8 partes son relativas. Ya. Y vamos a construir la siguiente señal digital. Pongo un alto. Luego ponemos 0 en el siguiente trayecto. Luego ponemos un bajo en el siguiente trayecto. Luego ponemos un 0. Volvemos a poner un bajo. Volvemos a poner un 0. Volvemos a poner un bajo. Volvemos a poner un 0. Volvemos a poner un alto. ¿Correcto? Y luego volvemos a poner un 0. Este perfil, vamos a decir que es
la derivada de la aceleración con respecto al tiempo. Ok, se llama jerk. Si lo van a ver en robótica o consultar un poquito más de él, ¿ya? Pero bueno, en nuestro concepto va a ser la derivada de la aceleración con respecto al tiempo. Si yo les digo, si esa es la gráfica, calcular la aceleración, entonces lo que nos va a tocar hacer es integrar eso. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, analizando la derivada, decimos, si la derivada es positiva, ¿qué pasa con la función original? Crece. Si la derivada es positiva, la función original crece. Es decir, si estoy tratando de analizar la aceleración y tengo la gráfica de la derivada de la aceleración, entonces, miren, la aceleración ahí es creciente. Y además positiva, ¿no? Porque la derivada es positiva y, bueno, empezamos desde cero. Cuando la derivada es cero, miren, en el trayecto 1, 2, dA dt es cero, ¿de acuerdo? La función original es constante. Ya lo tenemos. ¿Qué pasa cuando la derivada es negativa? ¿Qué pasa con el original? ¿Decae? ¿Perdón? O sea, baja, Decrece. decrece. Va hasta abajo, decrece. Ya. Ok, otra vez nos topamos una derivada cero, entonces la función es constante, pero es igual a cero porque ya llegué ahí. Listo. Otra vez tenemos una derivada negativa, entonces la función decrece, ¿no? La original otra vez decrece. Otra vez nos topamos con una derivada cero, por lo tanto la función es constante. Y nos topamos con una derivada positiva, entonces la función crece, mientras la derivada sea positiva. Y como ya la función luego es cero, pues la derivada de cero, la función también va a ser igual a cero. Entonces ya hemos encontrado el perfil de la aceleración. Ahora voy a encontrar el perfil de la velocidad. Acuérdense que la velocidad es igual a la derivada de la aceleración. Perdón, al revés, no, la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces vamos a hacer esa gráfica. Vamos a ver. Aquí tenemos la línea azul, ahora analizamos. Vamos a ver dónde la línea azul es positiva. Entonces, desde el intervalo 0 a 3, ¿correcto? La línea azul, es decir, la aceleración es positiva, por lo tanto, la velocidad crece. De 3 a 4, la aceleración es 0, por lo tanto, la velocidad es constante. Y de 4 a 7, la aceleración es negativa, fíjense en el gráfico de la aceleración, por lo tanto, la velocidad decrece. Y de 7 en adelante, pues la aceleración es 0, por lo tanto la velocidad va a ser 0. Fíjense que ya llegué a tener velocidad 0. Bueno. Y ya nos quedaría nada más que poner la posición. Vamos a poner la posición a la que yo quiero llegar. Todo el intervalo es positivo hasta 7. Entonces la posición va a crecer hasta 7. ¿De acuerdo? Entonces la posición va a ser positiva, va a crecer hasta acá. Y luego de 7, la velocidad es 0, entonces la posición es constante porque la velocidad es 0. Pero ¿cómo llegamos allá? Entonces otra vez las preguntas. Miren. De 0 a 3, la derivada es positiva. Entonces la función crece. Ok, de 0 a 3 la función crece. Pero la derivada crece. ¿Qué pasa con la función?
también crece. O sea, la función crece cuando la derivada es positiva. Ahora, si la derivada crece, ¿qué pasa con la función original? La función original es cóncava. Ya. De 3 a 4, la derivada es positiva, constante. ¿Qué pasa con la función? Crece. O sea, crece porque siempre es positiva, siempre crece. De aquí no hay dudas, porque la derivada es positiva, la función siempre va a crecer. Pero ¿qué más puedo decir si la derivada es constante? Lineal. Lineal. Igual, de 4 a 7, la función, la derivada es positiva, pero decrece. ¿Qué podemos decir de la función original? Que es convexa, ¿no? Bueno, ahí creo que le di muy alto el... Está muy alto el alto, ¿no? Deben ser del mismo tamaño. Le di muy alto el alto. Ahí deben ser. Todos del mismo tamaño, ¿no? Entonces, miren, repasemos otra vez. Cuando la... Este se va. Y de 8, es de 6 a 7, ¿no? Aquí dibujo, ¿no? Voy a ponerle de 6 a 7. Ahí, blanco. De 6 a 7. Y ahí está. Y luego es constante, ¿no? Y luego es constante. Miren, vamos a repasar otra vez. Tengo la derivada de la aceleración. ¿Correcto? Tenemos la derivada de la aceleración. Esta señal es cuadrada y la puedo generar tranquilamente con amplificadores operacionales, ¿no? La señal blanca. Pongo un integrador y obtengo la aceleración, que es la línea azul. Pongo un integrador y obtengo la velocidad, que es la línea verde. Pongo un integrador y obtengo la línea roja, que es la posición. Entonces, fíjense, ya puedo enviarle al robot de una posición 0 a una posición final, sin golpes. Miren, ella va a ir de 0, si yo le digo que tiene un segundo, divido al segundo en 8 segmentos, y voy a ir de 0 a 8, a un segundo dividido en 8, a la posición que desee, por ejemplo, a los 90 grados. Ya. ¿Qué pasó con la línea azul? Miren, la línea verde. Como es positiva siempre, miren, es positiva siempre, entonces la línea roja siempre debe crecer. Es lo que se muestra en el gráfico. Entonces, si la derivada es positiva, la función original debe crecer. Eso es lo que se ve. Bueno, ahora tenemos que ver cómo crece. Entonces, miren, cuando la derivada es positiva y además creciente, ojo, la derivada es positiva y además creciente, la función es convexa. Cuando la derivada es positiva y es constante, entonces la función original crece de forma lineal. Cuando la derivada es positiva y decrece, positiva pero decrece, entonces la función es cóncava. ¿Correcto? Perdón, convexa. Crece, cóncava, convexa, decrece. ¿Ya? Entonces es lo que dibujamos aquí en línea roja, ¿no? Es lo que dibujamos aquí en línea roja. En física, ¿qué está pasando con la aceleración? Eso significa que aquí le di un golpe grande de energía. Entonces imagínense un robot estaba quieto ahí sin moverse. Cuando le dan esta aceleración positiva fue que le dieron un golpe de energía, un torque bastante fuerte para que salga de la inercia. Entonces el robot empezó a moverse.
le quitamos el torque. ¿De acuerdo? Bien, bajamos. Para que él ya se mueva, ¿cierto? El actuador se mueva por la inercia que adquirió. Para no pasarme, porque puedo pasarme, si le dejo así, puedo pasarme de la posición que deseo. Entonces le damos un torque negativo en sentido contrario para frenar al robot. ¿De acuerdo? Y miren lo que logramos hacer. Es un movimiento bastante blando, no tiene golpes, no tiene sobrepasos. Lo malo de tener sobrepasos, ¿qué es? Ustedes están acostumbrados aquí a dar un step, ¿no es cierto? Un step. ¿Y qué pasa con la dinámica del sistema? Ahora, supóngase que en ese sistema, en el extremo, yo tenía una herramienta de corte. Entonces le dije, vete de 0 a 90, pero de esta manera grosera, digo yo, ¿no? Entonces, imagínense que tenía una herramienta de corte. ¿Qué va a pasar? Pues voy cortando todo eso, ¿de acuerdo? Para evitar esto es que se generan este tipo de órdenes, ¿no? Que voy a ir de 0 a 90 en un segundo, pero de esta manera para no ir cortando nada, ¿no? Para no cortar de más. Ya, chicos, continuamos con el... Bueno, me robo un poquito de la clase del otro robot y continuamos con esta clase. No se olviden que el miércoles prueba. Gracias. Profe, una pregunta. ¿Este tema van a prueba del miércoles? El robot sí, este todavía no. ¿Cómo el robot? Sí. Los 2 grados de libertad, sí, la dinámica de ese sí. Ah, ya. O sea, los 2 grados de libertad. Ya, ok, profe. Ya, gracias. Hasta luego, profe. Luego.